mediodía en febrero de 2013. Iba camino a un encuentro junto a 3 hermanas. Y en eso vimos que nos seguían 2 coches. Pensamos que probablemente fuera la policía. Así que dimos la vuelta y nos metimos en un callejón. Pero no llegamos lejos, porque 4 personas se bajaron de los autos y nos persiguieron. Nos empujaron dentro de los autos y nos llevaron a una sala en la Oficina de Seguridad Pública. Allí vinieron 4 o 5 oficiales y me requisaron bruscamente. Tomaron mi móvil y mi anotador, y mis accesorios, mis colgantes, mi reloj y mi anillo. Un par de oficiales mujeres vinieron y me llevaron a otra sala, donde me desnudaron para cachearme y me hicieron agachar varias veces mientras miraban. Fue realmente humillante. ¡Qué maldad! Sí. Son realmente malvadas. Por eso me preocupaba mucho cómo me irían a torturar. Pensar en eso me daba más miedo, así que oré, pidiéndole a Dios que cuidara mi corazón, me diera fe y fortaleza. Luego, recordé sus palabras. No tengas miedo. Con mi apoyo, ¿quién podría bloquear el camino? Recuerda esto, no lo olvides. Todo lo que ocurre es por mi buena intención y está bajo mi observación. ¿Puedes seguir mi palabra en todo lo que dices y haces? Cuando desciendan las pruebas de fuego, ¿te arrodillarás y clamarás o te acobardarás incapaz de seguir adelante? Amén. La palabra de Dios me llenó de fe. Dios gobierna sobre todo y la policía también estaba en sus manos. Con Dios detrás de mí, ¿qué podía temer? Sabía que, sin importar cómo me interrogaran o me torturaran o no, no podría traicionar a Dios ni delatar a nadie de la iglesia. Amén. Después de cachearme, un oficial me esposó a una silla de tortura y me preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuándo te hiciste religiosa? Habla. No emití sonido. Siguió preguntando: ¿eres líder de la iglesia? ¿Dónde guarda el dinero la iglesia? Como me negaba a responder, se marchó frustrado y resoplando. ¿Y te dejaron esposada a la silla tortura? Al día siguiente, para el mediodía, llevaba esposada más de 20 horas seguidas. Tenía los pies hinchados y adormecidos, no sentía nada. En eso entró un oficial y dijo contento: ¿sabes por qué te interrogaremos ahora? No tenía idea y no sabía por qué me preguntaba eso. Al poco tiempo, 3 oficiales trajeron a mi esposo a la puerta. Y supe que habían registrado mi casa y habían detenido a mi esposo. Después de las 9 de la noche, la policía nos llevó a mí, a mi esposo y a otras 3 hermanas a un centro de detención en una patrulla. Uno de ellos dijo: piénsalo bien. Tus niños son bastante pequeños y no hay nadie que les cocine ni los cuide. Si nos dices todo lo que sabes, te liberaremos. Sabía que era una trampa de Satanás. Quería que traicionara a Dios y delatara a los demás por lo que sentía por mis hijos. Lo ignoré. Genial. En el centro de detención, 4 o 5 oficiales nos llevaron para un chequeo sin ropa. Y después nos pusieron en celdas. Al ingresar, ver las puertas de hierro con policías vigilando fue escalofriante. Y me parecía estar en el infierno. Al entrar a mi celda, de inmediato sentí olor a heces. Y tenía que dormir sobre una plataforma de cemento húmeda. Cada una tenía solo una manta fina. Y mi cama estaba contra el inodoro. Debíamos hacerlo todo en el mismo sitio. Tuve vómitos y fiebre luego de 2 días y una noche en la sala de interrogación. Y el doctor me dijo que tenía 39 grados de fiebre. Pero los policías decían que fingía y no me dieron ningún medicamento. Absolutamente inhumano. Sí. Días después, un oficial de seguridad nacional vino a interrogarme. Comenzó a charlar, lo hizo hablando de su propia familia y dijo que podíamos ser amigos. Me aconsejó: si no quieres pensar en ti, piensa en tus hijos. Si te sentencian, 3 generaciones de tu familia se verán afectadas. Tus hijos no podrán ir a la universidad ni entrar al ejército.
Piénsalo. ¿Vale la pena que arrastres a tu familia por tu fe? Ahora tu familia está hecha a pedazos. ¿Sería así si no fueras creyente? El partido confunde el bien y el mal. Totalmente. Eso realmente me molestó y pensé, ¿es mi culpa que mi familia no pueda estar unida? Somos creyentes que vamos por la senda correcta, pero ustedes nos arrestan y destruyen un hogar feliz. Ustedes son los culpables de destrozar familias. Sí. Pero pensé que mis hijos no irían a la universidad y que eso afectaría su futuro. Y me pregunté si me odiarían. Era difícil para mí. Así que oré a Dios en silencio y le pedí que me cuidara. Luego recordé las palabras de Dios. En todo momento mi pueblo debe cuidarse de las maquinaciones de Satanás, protegiendo la puerta de mi casa para mí, para no caer en su trampa, o sería tarde para lamentarse. Amén. Eso fue esclarecedor y me ayudó a ver que lo que el oficial había dicho era una trampa de Satanás, que intentaba amenazarme con el futuro de mis hijos para que traicionara a Dios y a los hermanos. No iba a caer. Claro. Luego intentó de nuevo hacerme hablar, pero me seguí negando. Después de un rato, dijo, «Estuvimos en tu casa. Tus niños son muy adorables. Tenemos un video. ¿Quieres verlo?» Ese era mi punto débil. No podía evitar preocuparme por mis 2 hijos. Mi hijo tenía 14 años y mi hija solo 9. Deben de haberse aterrado cuando la policía registró la casa. Y si mi esposo y yo estábamos detenidos, ¿cómo se las arreglarían? ¿Alguien los estaría intimidando? ¿Quién cuidaría de ellos si enfermasen? Si la policía fuera y los intimidara, ¿en qué clase de estado quedarían? ¿Podrían ir a la escuela? ¿Quedarían a merced de las larvas de la sociedad? Pensar eso me dejó muy abatida, así que le oré a Dios. Dios mío, protégeme para que yo no caiga en la trampa de Satanás y siga firme en el testimonio. Amén. Luego pensé en estas palabras de Dios. De todo lo que acontece en el universo, no hay nada en lo que yo no tenga la última palabra. ¿Hay algo que no esté en mis manos? Amén. De a poco me fui calmando al darle vueltas en mi mente. Lo que sea que padezcamos y lo mucho que suframos está en manos de Dios. En China, esta ciudad fantasma, el que tenga fe y siga a Dios sin duda será oprimido, y nadie puede ayudar a nadie más. Mi esposo y yo estábamos detenidos y sufríamos en prisión, y nuestros hijos en casa sufriendo también. Por más que me preocupara, no cambiaría nada. Elevé una oración y dejé a nuestros hijos en las manos de Dios y le pedí que los cuidara y protegiera. Amén. Así que le dije al oficial, quédese con el video y disfrútelo. Después de eso, no tuvo nada que decirme. En un lugar así hay que orar todo el tiempo, porque podemos caer en la trampa de Satanás. Sí. Sí. Dios fue mi guía en todo momento. No había manera de que me mantuviera firme sola. Sí. Tuve que dormir sobre esa plataforma de cemento mucho tiempo. Y para julio, mis pies y manos estaban inflamados y lastimados. Poco después, las articulaciones me dolían tanto que no toleraba el agua fría. Apenas una gota la sentía como una puñalada. No podía dormir por tanto dolor. Luego, todo comenzó a hacerse cada vez más borroso y parpadeante. Me mareé. Avisé al jefe que me sentía mal, pero no le importaba si vivía o moría. Me sentía débil y abatida. ¿Qué haría si quedaba ciega? Apelaba constantemente a Dios en mi corazón, mientras tarareaba este himno de su palabra. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. ¿Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente? Hoy, todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, tu amor por mí no se hará más fuerte y no me amarás de verdad. Aun si estas pruebas son menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que variarán en dificultad. Amén. Amén.
Sabía que no era la voluntad de Dios que yo viviera en la debilidad y la negatividad, sino perfeccionar mi fe y amor por Él a través de pruebas y dificultades. Mientras desarrollaba el discernimiento y veía el mal del gran dragón rojo, para poder rechazarlo con todo mi corazón. Apenas entendí todo esto, mi sufrimiento desapareció. Demos Damos gracias, a Dios. En octubre me llevaron al centro de detención municipal. El clima estaba más fresco allí, así que mis articulaciones empeoraron. Siempre me dolía la cabeza. Pedí medicamentos a los oficiales, pero no me dieron nada. Cada día me sentía peor. Y una vez al mediodía me dolía tanto la cabeza que desmayé. A eso de las 4 de la tarde, los guardias me llevaron a la enfermería para una transfusión. Al completarse un tercio, las 2 policías de turno se fueron a comer, me quitaron la aguja y me enviaron a mi celda. El dolor de cabeza volvió a eso de las 9 de la noche y los guardias enviaron a 2 prisioneras para vigilarme, pero sin ningún medicamento. Al día siguiente volví a desmayarme. ¿No les importa si vives o mueres? Sí. ¿Cómo lograste superar esto estando tan mal? Me sentía muy débil. Me habían atormentado hasta enfermarme y pensaba en cuándo se acabaría todo esto. Me pregunté si moriría allí. Estos pensamientos me dejaron débil e indefensa, así que recurrí a Dios, pidiéndole que me protegiera para superar todo esto. Entonces recordé un himno de su palabra: las pruebas exigen fe. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas, o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, como Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo, aunque Job era débil y maldijo el día de su propio nacimiento. No negó que Jehová le concedió todas las cosas en la vida humana y que también es Él quien las quita. Independientemente de cómo fue probado, él mantuvo esta creencia. En tu experiencia, cualquiera sea tu refinamiento mediante las palabras de Dios, lo que Él exige, en pocas palabras, es la fe y el amor del hombre por Él. Lo que Dios perfecciona al obrar de esa manera es la fe, el amor y las aspiraciones de las personas. Dios realiza la obra de perfección que la gente no puede ver ni sentir. Es en tales circunstancias en las que se requiere tu fe. Se exige la fe de las personas cuando algo no puede verse a simple vista, cuando no puedes abandonar tus propias nociones. Cuando no tienes clara la obra de Dios, lo que se requiere es tu fe, y que adoptes una posición firme y mantengas el testimonio. Cuando Job alcanzó este punto, Dios se le apareció y le habló. Es decir, solo la fe te hace ver a Dios y le permite a Él perfeccionarte. Amén. Amén. Al pensar en esto, entendí que Dios permitía que mi salud flaqueara para perfeccionar mi fe. Era una bendición de Dios. Sí. Pensé en las pruebas que atravesó Job y recordé su cuerpo lleno de llagas. Él sufrió mucho. Pero se sentó en la ceniza, se rascó con unos tiestos y jamás culpó a Dios. Confió en su fe y dio testimonio para Dios. Yo quería ser como Job y ampararme en la fe también. Amén. El aire que respiro me fue dado por Dios. Si Él permitía que muriera, yo me sometería. Mientras respirara, me mantendría firme en el testimonio y humillaría a Satanás. Amén. Para mi sorpresa, una vez que estuve lista para someterme, el dolor de cabeza y las articulaciones comenzaron a mejorar. Demos gracias a Dios. Sentí que el amor de Dios es tan real y que siempre está a mi lado cuidándome. Esto realmente apuntaló mi fe en Él. Demos gracias a Dios. Y me recordó su palabra. La fe es como un puente de un solo tronco. Aférrate a la vida con miedo y te caerás. Pero si estás dispuesto a perecer, cruzarás con paso firme. Amén. Este es Dios dándonos fe y fortaleza. Sí. En diciembre de 2013,
El PSC me acusó de coordinar y usar una organización de culto para socavar la aplicación de la ley y me sentenció a 4 años. En enero de 2014 me enviaron a una cárcel de mujeres para cumplir mi condena. En prisión, vivía con el alma en vilo. Siempre había alguien mirándome hacer todo: comer, trabajar, dormir, incluso ir al baño. Cada celda tenía 12 personas y todas nos vigilábamos. Y si alguien hacía algo mal, nos castigaban a todas. Y cuando era serio, nos confinaban. Pero lo peor era el trabajo manual pesado. Los guardias nos trataban como máquinas de hacer dinero. Nos hacían coser, planchar y empacar todo tipo de ropa a diario. Teníamos que hacer cientos de miles de prendas, uniformes policiales y militares. La mitad de nosotras no lograba terminar lo exigido. Mi visión era 20/200, así que me costaba ver. Y los guardias me gritaban constantemente. 2 de nosotras debíamos colgar las prendas de 6 tablas de planchar industriales. Corríamos de aquí para allá y trabajábamos más de 10 horas. Yo vivía con ampollas en los pies que emanaban pus y se me pegaban a las medias. No importaba cuánto me doliera, al día siguiente debía trabajar y me golpeaban si no terminaba. Después de 3 meses, los guardias me pusieron a planchar. Debía usar una plancha de 3 kilos y trabajar más de 10 horas al día. Después de que yo trabajara hasta las 11 o 12 de la noche, mi salud comenzó a deteriorarse. Me desmayé 2 veces en el taller y al despertar seguí trabajando. Estar allí realmente me hizo sentir que había descendido al infierno. Fue algo espantoso. Es una prisión de demonios. Sí. Pasaba mucho tiempo pensando en las palabras de Dios y en su amor. Este es un pasaje en el que pensé. ¿Alguna vez habéis aceptado las bendiciones que os han sido dadas? ¿Alguna vez habéis buscado las promesas que se hicieron por vosotros? Con la guía de mi luz, sin duda romperéis las ataduras de las fuerzas de la oscuridad. En medio de la oscuridad, ciertamente no perderéis la luz que os guía. Con seguridad seréis el amo de toda la creación. Con seguridad seréis un vencedor delante de Satanás. Con seguridad, cuando caiga el reino del gran dragón rojo, os erguiréis entre las grandes multitudes para ser testigos de mi victoria. Con seguridad permaneceréis firmes e inquebrantables en la tierra de Sinim. A través de los sufrimientos que soportéis, heredaréis mis bendiciones. Y con seguridad irradiaréis mi gloria por todo el universo. Amén. Demos gracias a Dios. Eso me ayudó a entender que los vencedores se hacen en las pruebas y tribulaciones. Y no importa el dolor o la miseria que enfrenten, se someten a Dios y son devotos por siempre. Tener la oportunidad de dar testimonio para Dios era su gracia y bendición para mí. Sin importar mi debilidad y el sufrimiento, debía apoyarme en Dios para mantener el testimonio y vencer a Satanás. Amén. La guía de la palabra de Dios fue lo que me dio fe y fuerza. Y finalmente pude superar esa terrible época en prisión. Demos gracias a Dios. El día que salí, me llevaron a la Secretaría Judicial, donde el subsecretario dijo que mi esposo había sido liberado después de solo 40 días. Luego fue arrestado otra vez en septiembre de 2014 y fue sentenciado a 3 años y medio. Entonces dijo: ahora que está libre, cuide a sus hijos y olvide a Dios. Ellos han estado solos todo este tiempo porque ustedes 2 son creyentes y han debido quedarse con su hermano todos estos años. Me enfadó mucho oír esto. Nos arrestaron, nos sentenciaron y separaron. Solo porque nosotros 2 éramos creyentes, nada más. El partido mintió y dijo que como éramos creyentes, no nos importaba ni la familia ni los niños. Distorsionaban la verdad. Absolutamente. Cuando llegué a casa, vi el jardín todo crecido y lleno de maleza. Y las mesas, sillas y platos regados por todo el césped. Cuando quise levantar la mesa, se desarmó apenas la toqué. En la entrada de la sala, cuando abrí la puerta, vi el sofá y los armarios dados vuelta y no se podía pasar.
Una gruesa capa de polvo cubría todo, y los cimientos de la cocina se habían hundido casi 3 centímetros. La pared tenía una rajadura de un dedo de ancho. Ver todo esto fue muy duro para mí, y lloré sin parar. Cuando vi a mi hijo, le pregunté cómo había estado todos esos años. Y entre sollozos me dijo: «Mamá, la gente del pueblo nos preguntaba por ustedes a propósito. Yo solo intentaba evadirlos. Intentaba no salir ni ver a nadie. Muchos de mis compañeros se burlaban de mí, diciendo que era el hijo de 2 criminales. No quería ir a la escuela». Tuve que contener las lágrimas cuando le oí decir eso. Todavía era un niño, pero sufrió discriminación de parte de la gente y burlas de sus compañeros solo porque yo era creyente. Odiaba al partido con todo mi ser. Poco después de llegar a casa, un instructor de la Brigada de Seguridad Nacional y un par de oficiales locales trajeron 2 camarógrafos a mi casa, que comenzaron a filmar apenas cruzaron la puerta sin mi permiso. Hicieron un video con esas imágenes, con una voz superpuesta diciendo mentiras. Decían que los creyentes no trabajaban los campos, que no cuidábamos a la familia, ni a los ancianos, ni criábamos a los niños, y que nuestro hijo, el de secundaria, tuvo que dejar la escuela y estaba probando suerte y haciendo trabajos a tiempo parcial. Luego proyectaron el video en grandes televisores al aire libre en la calle y en una gran pantalla en un vehículo que proyectaba el video a donde fuera. Luego de ser blanco de estos rumores y calumnias, casi todos en el pueblo sabían que nos habían arrestado y encarcelado por creer en Dios Todopoderoso. Mi familia y amigos me evitaban y no se atrevían a hablarme. El Partido Comunista tomó el video y lo mostró en la escuela de mis hijos. Y les dijeron a los estudiantes que si veían a alguien compartir el evangelio con sus padres, debían llamar a la policía y denunciarlos. Mi hija volvió a casa llorando y dijo que los demás niños se burlaban de ella por ser hija de convictos. Se escondió a llorar en casa 2 o 3 días y no volvió a la escuela. Antes era alegre y conversadora, muy feliz y llena de energía, pero ahora se había vuelto muy reservada y nunca quería hablar. Mi hijo también estaba muy deprimido. El Partido Comunista es malvado y despreciable. Sí. No solo persiguen adultos, sino que no perdonan ni a los niños. Eso no fue todo. Armaron una reunión en el pueblo con el pretexto de hablar de los hogares necesitados. Y dijeron que como nos habían condenado por alterar el orden social por nuestra fe, no teníamos manera de mantener a nuestra familia y necesitábamos ayuda de los vecinos. Usaban eso para divulgar mentiras sobre ustedes. Así es. Pero la gente común no sabía esto. Algunos les creyeron y nos criticaron por no asumir nuestras responsabilidades. También usaron a mi hermano y a su esposa, a nuestros vecinos y al jefe del pueblo para vigilarnos. No tenía manera de ver a mis hermanos y hermanas, así que no podía llevar una vida de iglesia ni cumplir mi deber. Era como un arresto domiciliario. Me sentía abatida y odiaba al partido con todo mi ser. Después de todo esto, leí esto en la palabra de Dios. Durante miles de años, esta ha sido la tierra de la suciedad. Es insoportablemente sucia, la miseria abunda. Los fantasmas corren desbocados, difunden engaño, hacen acusaciones sin razón, asestan golpes crueles. Pisotean esta ciudad fantasma y la dejan plagada de cadáveres. El hedor de la putrefacción impregna la tierra y el aire y está fuertemente custodiada. ¿Quién puede ver el mundo más allá de los cielos? El diablo ata firmemente todo el cuerpo del hombre, pone un velo ante sus ojos y sella con fuerza sus labios. El rey de los demonios se ha desbocado durante varios miles de años, hasta el día de hoy, cuando sigue custodiando de cerca la ciudad fantasma, como si fuera un palacio de demonios impenetrable. Esta manada de perros guardianes, mientras tanto, mira fijamente con ojos resplandecientes, profundamente temerosa de que Dios la pille desprevenida, los aniquile a todos y los deje sin un lugar de paz y felicidad.
¿Cómo podría la gente de una ciudad fantasma como esta haber visto alguna vez a Dios? ¿Han disfrutado de la amabilidad y el encanto de Dios? ¿Qué saben de los asuntos humanos? ¿Quién de ellos puede entender la anhelante voluntad de Dios? Poco sorprende, pues, que el Dios encarnado permanezca totalmente escondido. En una sociedad oscura como esta, con demonios inhumanos sin piedad, ¿cómo podría el rey de los demonios, que mata gente sin pestañear, tolerar la existencia de un Dios amable, adorable y santo? ¿Cómo podría celebrar su llegada? Esos lacayos pagan amabilidad con odio, han desdeñado a Dios hace tiempo. Lo maltratan, son salvajes, no respetan a Dios. Roban y saquean, perdieron la conciencia y van contra ella. Y tientan a los inocentes para ser insensatos. Ancestros antiguos, líderes amados, todos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en oscuridad y caos. Libertad religiosa, derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, trucos para encubrir el pecado. Amén. Fue a través de esta opresión que me di cuenta de que el partido era un grupo de demonios que odiaban a Dios y destruían a la gente. Pasé a odiarlos profundamente y rompí todo lazo con ellos. Amén. Y al mismo tiempo, pude ver el amor de Dios. Cuando Satanás abusó de mí y me torturó, fue la palabra de Dios lo que me dio fe y fuerza, guiándome a cada paso. Gracias a Dios. También experimenté personalmente el poder y la autoridad de la palabra de Dios y mi fe en Él creció. Ganar todo esto fue el amor de Dios y su bendición. Demos gracias a Dios. Demos Demos gracias gracias a Dios. Tu enseñanza aumenta mi fe. Sí.